raíz de esto, pues, vale, que de fuera no sé cómo se escucha. Bueno, ya me vais hablando, o sea, contando, ¿vale? ¿Qué tal se escucha? Vale, quería hacer una especie de viaje, a la vez que lo hice yo, por volver a recuperar pues, la pasión por esta tradición, por esta guitarra, porque principalmente me generó como mucha curiosidad. O sea, fue una guitarra que yo la miré y dije, esta guitarra no se parece a ninguna guitarra que yo he estudiado, porque yo vengo del mundo de la música clásica. Digo, y además ni siquiera está documentada, no entiendo por qué. Entonces, bueno, me generó muchísima curiosidad y a raíz de ahí también quise recoger la esencia de la música tradicional, que básicamente es la esencia que, o sea, todos aprendemos pues del boca a boca. O sea, yo aprendí pues porque me hablaron de los animeros viejos, de cómo eran las afinaciones, cómo eran los instrumentos. Entonces, este trabajo, a pesar de ser un trabajo que se ha escrito, no es la naturaleza de esta tradición, pues quería conservar un poco ese hilo conductor, que ahora lo iremos viendo, conforme va pasando el trabajo, de bueno, conservar un poquito esas especulaciones, esas hipótesis que hay alrededor de una guitarra, que bueno, también veremos todas las evidencias que ya se han dejado escritas, pero también sobre todo ver qué pasa en ese proceso antes de llegar a una evidencia, o sea, cómo se ponían de acuerdo, cuáles eran los debates y demás. Entonces, bueno, a lo largo de esta presentación, bueno, dejaré un poco lo que es la bibliografía y demás, para que veáis todo lo que había ya investigado y demás. Luego la metodología de este trabajo y ya veremos en profundidad. Voy a intentar que sea rápido, ya os digo, porque tiene bastante contenido el trabajo, pero bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Aquí os dejo pues todo lo que ya hay escrito, todo lo que hay investigado sobre esto. Este trabajo fue mi trabajo de final de grado y claro, o sea, yo lo terminé en 2023. A partir de 2023 pues, también se han seguido investigando cosas, documentando cosas, ¿vale? Entre esas cosas pues está la publicación de Manuel Luna y Alberto Hidalgo, que también la quería dejar por aquí, por si acaso. Y bueno, algunas publicaciones que no se ha llegado a publicar, valga la redundancia, pero que han servido pues, para fundamentar todo este trabajo. La transmisión oral como esqueleto de la investigación. Esto es lo que os comentaba un poco antes, que nosotros aprendemos pues, del boca a boca. Nosotros somos una especie de canal en esta música, que es que a nosotros nos llega la información, nosotros intentamos respetarla lo máximo posible, cuidarla lo máximo posible y ya pues luego transmitirla de una forma un poco más también con ese respeto. Entonces, este trabajo es sobre todo recoger esas entrevistas que he hecho a todos los que aquí indico, a Juan Montiel Vila, a Julio Guillén, a Ángel Gómez de Guillén, a Antonio Ferrer Egea, también está por aquí, a mi padre, Francisco García, y a Carlos González, que fue quien replicó la guitarra. Acaba de llegar Ángel Gómez de Guillén también. Y pues nada, a partir de ahora he puesto, o sea, en la diapositiva está puesto un poco la voz, que es el hilo conductor de todos los diálogos y todas las conversaciones que a partir de ahora iré poniendo, ¿vale? Entonces, voy a poneros durante toda la presentación todas las conversaciones que están escritas en este trabajo, ¿vale? O sea, no sabía muy bien cómo hacerlo, sinceramente, porque no sabía si resumir las conclusiones, pero prefiero leeros cómo ellos mismos han llegado a ciertas conclusiones y cómo no se sabe mucho el porqué de las cosas ni demás, pero bueno, os lo iré poniendo. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar el diálogo de Ángel Gómez de Guillén y Julio Guillén. También sale por aquí Juan Montiel y Ferrer Egea, ¿vale?
Entonces vamos a hacer como una especie de acercamiento a ese origen. Ya me decís si se escucha mucho, si se escucha poco, ¿vale? A ver qué tal. Bien. Luego se supone que todas las cuadrillas o muchas cuadrillas tenían un instrumento como ese, además de guitarra. Y por ejemplo, en Benablón sabemos que, además de esa guitarra y el tenor, había dos guitarras más, Gómez de Guillén, la guitarra mayor y el tenor. Guillén, sí, la mayor y el tenor. Y había dos guitarras más en el arcón, pero dicen que el cura de Barrandas, que era don Ramón, abrió el arcón y se llevó las guitarras. Monte y el Vila. Lo único que hemos sabido de esos dos guitarras es que es probable que no estuvieran rotos y por eso se los llevaron. Ferrer Egea. Estaban en uso y se los llevaron. Monte y el Vila de nuevo. Es que eso es lo que estamos hablando. Que lo que nos contaron, que el cura de Barrandas, con todo lo que valía, se los llevó a Barrandas. Ferrer Egea. Igual que las imágenes y demás, claro. Monte y el Vila. Lo que valía, o sea, dejaron los instrumentos que estaban rotos y los documentos, y entonces es probable que los dos guitarros que funcionaban se los llevara el cura, quien también se llevó todo el archivo. Vale, esto parte de la iniciativa de Juan, Jesús, que están por aquí, que fueron los que rescataron esta música después de haberse perdido, o sea, después de hubo una pausa temporal bastante importante y esta música pues, ha funcionado un poco como un teléfono roto en la historia. Entonces, pues conforme se han ido encontrando todo lo que han dejado y hemos podido ir interpretando a base de lo que se ha encontrado, pues son básicamente interpretaciones, especulaciones, porque hay cosas que ciertamente no se saben y hay información que se ha muerto con las personas que se han quedado con esa información. Entonces, voy a poner otro fragmento de Tiene boca y sabe hablar, que es un proyecto que tiene Julio Guillén. Y bueno, aquí está el entrevistado que se llama Juan, también lo voy a poner. Tiene boca y sabe hablar, 2022, primera temporada, capítulo 4, un pequeño fragmento. La guitarra mayor original fue tocada por los animeros de Benablón, una pedanía de Caravaca. Fue encontrada por casualidad y guardada en la ermita vieja de Benablón, la cual fue vendida por el obispado y fue comprada por Antón Teresa, un señor que tenía la ermita como nave en la que tenía gallinas, ovejas y numerosos animales. Monte y el Vila. Encontramos debajo de la paja y la gallina la guitarra mayor y un tenor. La guitarra mayor estaba completamente destrozada, tenía el aro rajado y despegado. El tenor estaba en mejores condiciones, pero tampoco se podía tocar. Estaban muy mal. Bueno, a partir de aquí vemos la sencillez y en comparación a mí me sorprendía mucho porque la música clásica yo a veces me enfado porque digo, ¿quién ha dicho qué parte de la música se escribe y qué otra parte de la música no? Entonces, yo lo pensaba y digo, pero es que tiene también, es la esencia de esta música, el que nosotros podamos interpretar todo esto que vamos encontrando. Y bueno, también la esencia de que se encontrara un instrumento como este en un gallinero. Que decimos, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa en esta música que viene tan de la tierra, tan en nuestra cotidianidad? No es algo tan mega extraordinario que no lo han bajado ángeles del cielo. Es una cosa que aparece en un gallinero y que nos fascina. ¿Qué es lo que nos fascina de esto? Entonces, os quiero poner otro fragmento en el que habla Juan. Monte y el Vila. Esta guitarra es un anacronismo, ya que a finales del siglo XIX apenas se construían guitarras de 5 órdenes. Son las guitarras del modelo Antonio de Torres, de 6 órdenes. Pero hay que tener en cuenta que si este anacronismo existía, es porque se utilizaba para la música popular. Esto, bueno, otra de las cosas que también me sorprenden es que esta guitarra no se ha catalogado nunca. De hecho, ninguno de los instrumentos de la orquesta están catalogados hasta hace bien poco, hasta que hemos tenido la suerte de traer vivo a esta época esta música y estos instrumentos, y ahora sí pues se están pudiendo documentar todo esto a través de vídeos, de audio, etcétera, etcétera. Y bueno, es que esta guitarra, o sea, para la música, la historia de la música no existe. Entonces, es una de las cosas que también dices,
¿Cómo no va a existir un instrumento que está vivo? También el folclore está muy vivo ahora, al día de hoy. Y bueno, es como estamos dejando de lado una evidencia que nos ha llegado a día de hoy y que, bueno, que merece ser retratada y respetada. A partir de ahora vamos a escuchar a Ángel Gómez de Guillén y a Julio Guillén también hacer como esa aproximación. Vamos a hablar de las zonas donde se han encontrado y algunas de las guitarras que permanecen, cuántas aproximadamente permanecen. Bien. Incluso en la provincia de Granada también había instrumentos de Caravaca y en la provincia de Almería había instrumentos de Lorca. Está claro. Que esto fuera más habitual en otro sitio, seguramente, pero no se sabe mucho. Comente Guillén. Sí, pero a mí me extraña que por extensión, en la Huerta de Murcia, a la altura de la zona de la Vega Baja, la Vega Alta, etcétera, etcétera, no aparece nada y tiene que haber algo. Guillén. Pero es que son zonas periféricas. Estas cosas en estas zonas ya son costumbres anticuadas musicalmente. ¿Qué pasa con la hermandad de ánimas de la Puebla de Don Fadrique? ¿Cuántas guitarras llevan? Una o ninguna. 20 saxofones y un tambor. A nivel de hermandad de ánimas es la que más viva está. Pero ¿dónde están las guitarras? En determinadas zonas se ha conservado por lo que sea y en otras no. Yo lo que creo es que no se ha conservado porque, esta es conclusión mía, antes el mundo pues, no estaba tan globalizado como ahora. Entonces, de una aldea a otra, por muy cercana que estuviera, pues había una diferencia grandísima en la interpretación de los instrumentos, en la interpretación de la música, en cómo eran las afinaciones. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad sobre las afinaciones, pero me acuerdo un amigo mío, también joven, que me dice, ¿cómo afináis en vuestro grupo? Digo, pues por sones. Dice, ¿eso qué es? Y claro, es una cosa que a pesar de ahora mismo conocer otras cuadrillas, ahora sí que está el mundo un poco más globalizado y tenemos ese conocimiento de lo que hacen en otros sitios, pues queramos seguir conservando esa esencia también de como territorial, como de que cada aldea, cada pueblo tenga su identidad y su diversidad sonora. Entonces, bueno, aquí dejo algunas de las conclusiones a las que hemos ido llegando. Y me gustaría poner también otro audio. Voy a obviar uno, ¿vale? Porque no tenemos mucho tiempo. Pero aquí vamos a ver una de las evidencias que ya nos va a conducir al siguiente apartado. Otra guitarra, según Gómez de Guillén, apareció en la zona de Cañada de la Cruz, que según Julio Guillén, por las características que tiene, fue construida en Caravaca de la Cruz, por el mismo luthier, Alfocea. Guillén. Entonces, tanto en la zona de Caravaca como en Lorca, se sabe que los guitarreros sabían hacer esos instrumentos, que la guitarra mayor era un instrumento muy preciado. Piensa que está la guitarra de Benarnón, según dice Joan Pelliza, debe ser de 1860 o 1870. Pero lo importante de esa guitarra es que incluso cuando se construyó ya estaba desfasada. ¿Cuál es la moda del momento? Ya no hablo del número de cuerdas. La concepción de la tapa es una concepción de una tapa de 1800 o de 1680. De por ahí, y estamos hablando de, según Gómez de Guillén, escuela barroca. ¿Qué pasa con esto? Que esta guitarra pues, se encontró a finales del siglo XX, ¿vale? Pero obviamente por las peculiaridades que tiene, sobre todo a nivel de ornamentación y demás, esto no viene de finales del siglo XX, entonces esto tiene que venir de mucho más atrás. Entonces se cree que coincidió con la época del barroco, del estilo artístico barroco, en el que se ornamentaba mucho todo, o sea, todas las pinturas, la arquitectura, la escultura, todo era muy ornamentado, entonces tiene mucho sentido relacionar esta guitarra con las guitarras de entonces. Pero no se parece en nada al modelo de guitarra barroca en el sentido de que tenemos un mástil con muchos trastes, tenemos una cuerda metálica, que dices tú, una cuerda metálica cuando el resto de cuerdas eran de tripa. ¿Qué necesidad había de poner una cuerda metálica cuando trae más problemas que otra cosa? Porque realmente hay que cambiar mucho la forma de tocarla.
no la podemos tocar entre los trastes porque la vibración, ya lo veremos, de la cuerda metálica es muchísimo más fina y más rápida, y entonces conforme vamos poniendo los dedos más arriba en el mástil, se va desafinando. Entonces no compensaba mucho, ¿no? O sea, tener esa descompensación en la afinación. Pero esto tiene un porqué y lo veremos a continuación. En este apartado vamos a ver el tema de la construcción. Hay varias cosas que voy a pasar un poco por encima, pero que si tenéis duda de ello, pues va a haber un apartado de preguntas, me podéis preguntar después. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto, que es la construcción mediante la oralidad. ¿Qué pasaba aquí? Que muchos decían, pues yo quiero una guitarra que ahora tenga X trastes, o ahora quiero que esta guitarra sea así. Entonces, por el boca a boca, también un poco respetando la esencia de esta tradición, pues iban un poco experimentando. O sea, vamos a ver qué pasa si ahora mismo ponemos todos estos trastes. ¿O qué pasa si alargamos el mástil? ¿O qué pasa si de repente ponemos esta cuerda metálica? ¿No? Entonces iban un poco experimentando. Esto es lo que... esto a mí me parece bonito incluso porque es algo que podemos ver. O sea, todas las transformaciones que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo y que no es algo que apareció así como tal. Entonces, voy a poneros por aquí. Vale. Vamos a pasar a la parte de los materiales y demás. Y vamos a escuchar otro diálogo. Guillén, que se sepa ahora mismo, quedan 3 guitarras mayores. La de Aledo, lo que pasa es que creo que la más antigua que tiene es de 1930, pero ya es una copia de una anterior. Y lo curioso de las de Aledo es que son de 5 órdenes y no llevan resalte. El diapasón está a la altura de la tapa. Eso es una cosa que creo que la de Aguadera del Norte también es así, pero la de Aguadera sí es original del siglo XVIII. Lo que pasa es que la restauraron porque dicen que tenía toda la parte de abajo curva. Gómez de Guillén. La del resalte es que yo creo que se combinaron. O sea, en el mismo periodo se combinaban las dos construcciones, con resalte y sin resalte. Esto fue una innovación que llegó entre 1800 y 1820, pero llegaron y del mismo constructor porque la mayor que teníamos en Cañada de la Cruz no tenía resalte. Y bueno, lo que se va viendo es que aparte de lo que pedían ellos, los músicos de las hermandades, pues los propios constructores y luthieres pues iban incorporando pues todo lo que se iba descubriendo hasta el momento, pues lo iban incorporando. Entonces vemos esta guitarra que es un poco ese fruto de esa experimentación también. Me voy a poner un poco técnica, no me encanta, pero voy a hablar un poco de los materiales de esta guitarra para tener un poco esa idea. Características de la guitarra. Según Sánchez Moreno, que lo recoge en su libro, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Bueno, luego lo rescato. Tapa armónica de pino de abeto con 2 golpeadores de nogal, uno original y uno añadido. Y decoración geométrica, triángulos, círculos, rectángulos, cuadrados y lágrimas. Diapasón elevado de nogal con 18 trastes y 10 incrustaciones decorativas claras. Pala de pino con tapa de nogal, 10 agujeros para los cerrojos y decoración en zigzag con incrustaciones. Aros de nogal teñido en tono rojizo con botón inferior para el colgador. Fondo de pino decorado con 2 líneas oscuras en semidiagonal, mástil y talón. Mástil de pino y talón redondeado. Luego de estructura interna, tiene una tapa reforzada con barras transversales, tiras de madera y restos de un abanico armónico de treparetas. Fondo con barras transversales y diversos refuerzos de madera. Unión de aros, tapa y fondo mediante peones triangulares. Estado de conservación, cuando se encontró, presenta numerosas reparaciones, chapas de madera y papel encolado, especialmente en los aros. Pertenece al archivo de los animeros de Caravaca de la Cruz y los estudios realizados indican que el diapasón actual no es el original y que por la configuración del mástil el instrumento debió contar desde su origen con un diapasón elevado. Vale, esto a nivel más técnico. Y luego os pongo una conclusión que hizo el propio Sánchez Moreno. Sánchez Moreno, 2015. Por otra parte, no tendría sentido que en un diapasón con 9 o 10 trastes que suelen llevar las guitarras del sistema al mismo nivel,
colocar uno con 18 trastes. Más aún, es un instrumento que ya se está utilizando y que nunca se toca más abajo del sexto traste. También el puente parece original, y si el diapasón se hubiera sustituido por el que muestra sobrelevado 4 milímetros, deberían haberle cambiado el puente por uno más alto para que no rozaran las cuerdas. La guitarra mayor, en su totalidad, mide 535 milímetros según Sánchez Moreno. Ahora vamos a pasar a la parte de la afinación y de las cuerdas, ¿vale? Y voy a poner otro de los audios. Antiguamente no se disponía de afinadores ni diapasones que se usaran como referencia para afinar y templar los instrumentos de la orquesta. Para ello, los músicos tenían que tener esa referencia de oído, pero pocos eran capaces de ello. Gracias a las grabaciones antiguas y por las herramientas que tenemos hoy en día, hemos podido deducir que se afinaba entre 415 y 420 Hz. A partir de ahora nos vamos a adentrar en una de las cosas que a mí me generan mucha curiosidad, y es pues todo el tema de las afinaciones, que como os comentaba antes, no se parece en nada el sistema de afinación de una cuadrilla con el de otra cuadrilla. Y esto también tiene que ver con esto que comentábamos de que, bueno, que las aldeas, aunque estuvieran muy cercanas, no estaban conectadas. Entonces, a nivel de música, bueno, para la música clásica se estableció una afinación que es la de 440 Hz, ahora está en 442 y seguirá posiblemente subiendo a 443. Y, o sea, lo que también es fascinante de esto es cómo tenían la cabeza que tenían para inventarse un sistema de afinación. Que muchas veces decimos, pues la música tradicional, pues los músicos populares no saben de música, no han estudiado en el conservatorio, pero se han inventado un sistema y cada cuadrilla se ha inventado su sistema. Entonces, bueno, en su momento se afinaba por 415, 420, porque las cuerdas también eran de tripa, y hubo un momento en el que se afinó a 440, pero ahora nosotros, los animeros de la posada, hemos vuelto a la afinación antigua, un poco por respetar esa afinación. Entonces, vamos a pasar a la parte de los sones. Voy a poner un poquito en contexto. Esta es la familia de las guitarras, ¿vale? Que tenemos ahí en los animeros de la posada, ¿vale? Ellos la llaman orquesta y tiene todo el sentido, ahora veremos por qué. Porque cada instrumento hace una función. O sea, en este caso la guitarra mayor funciona como el contrabajo, ¿vale? Que por eso ahora vamos a ver cómo, o sea, qué modificaciones ha sufrido para que esto sea así. Luego tenemos la guitarra de 6 órdenes, que es una guitarra estándar, el tenor, el requinto, guitarra son segundo y guitarra son pasado. Esto de son segundo, son pasado es lo que tiene que ver con las afinaciones. El son es la afinación que llevaba cada instrumento. ¿Y por qué por sones? ¿Por qué no se respetó, entre comillas, no quiero decir respetar, pero no se dejó como una afinación así básicamente porque se afinaban cada instrumento de una forma, aunque tuvieran que tocar de formas distintas entre ellos, cambiando los acordes y demás. Es porque cada instrumento, y para esto hay que ser muy inteligente y tener muy buen oído, cada instrumento así se le sacaba como su máximo potencial a nivel armónico. O sea, lo que hace que un instrumento proyecte y transmita, todo lo que transmite es la capacidad de armónicos que tiene de sacar. Si los callamos, como pasó con la afinación de 440, que fue una de las motivaciones por la que volver a esta afinación, era por eso, porque los instrumentos se tenían como que desahogar y tenían que soltar pues su máximo potencial. Entonces, esta guitarra, voy a poner aquí otro audio para avanzar. Os he dejado aquí en la diapositiva cada cuerda de qué material es. Ahora veréis que la tercera es la de acero, que es la que es diferente, ¿vale? Ahora veremos por qué. Gómez de Guillén. Tú tienes una peña de ver, ¿verdad? Guillén. Sí, en mi casa está, pero fíjate, yo la tuve y al principio la afinaba
como la guitarra española. Y ahí fue cuando fui a ver a Salvador y me decía, pero es que esto es una abuela, esto no va así. Y yo le digo, ¿pero esto cómo va? Y dice, pues esto va a lo suelto. Y yo le digo, ¿cómo es a lo suelto? Entonces dice, trae la guitarra que te la afina. Y ella le dije, Juan, pero la guitarra mayor se afina así, ¿cómo la lleváis? Porque Salvador me ha contado esto y dice, hombre, claro, se afinaba así, pero ya no la quieren afinar así porque es mucho trabajo decir, no, es que te va transportado, que cuando tú tocas re, yo toco sol. Y claro, la gente no quería. Entonces, fíjate, la tuve y ahora mismo no la toco porque, claro, con los instrumentos que llevamos ahora, pues esa guitarra en un estadio anterior de que no se sabía todo lo que sabemos ahora. Esto fue antes de regresar a la afinación que tenemos ahora, ¿vale? Pero es curioso porque había una cosa que se estaba perdiendo, que era, pues, lo mismo que contaba antes, que la guitarra pudiera desahogarse, pudiera transmitir todo lo que transmite, pero por esa afinación, por la de 440, pues no. Entonces vamos a pasar a lo de la cuerda metálica, ¿vale? Voy a pasar esto bastante rápido para, si voy muy rápido, si va a aburrir o lo que sea, me lo decís, ¿vale? González. Entonces, en la guitarra mayor han hecho trampa porque la prima tendría que ser un mi o un re sostenido y se afinan un si, por un tamaño que no corresponde con eso. Le han forzado lo grave y por eso le da una sonoridad como retenida y profunda, creo yo. Las guitarras barrocas de Stradivarius, las que miden entre 72 y 74, son afinadas en 1415 Hz. Y esta mayor no mide tanto y tiene una afinación con la que han buscado ensamblecer el sonido. Igual por eso le tuvieron que poner la cuerda metálica, para dar más brillo. Vale, aquí empieza la hipótesis de la cuerda metálica, porque hay una cuerda metálica. Entonces vamos a ver que hay, pues, a veces como, pues yo creo que era por esto, yo creo que por esto, yo creo que por tal. Entonces vamos a ver como diferencias de opiniones, que esto es lo interesante, ¿no? Que realmente no sabemos por qué estaba ahí la cuerda metálica. Pudo ser porque yo incluso digo, lo pensé antes de investigar, que digo, igual la han guardado así y pusieron una cuerda porque no tenían, o sea, pues pusieron esta cuerda porque no tenían otra. Pero vamos a ver qué pasa y os dejo con González. Gómez de Guillén. Con Gómez de Guillén. Crea un colchón armónico que vibra por simpatía. Y en el caso de la guitarra mayor, la metálica, lo que aporta aparte del timbre es el batido. Guillén. El batido es el que está a unos hercios por encima de la otra cuerda. Pero es eso que está hecha posta, así es que tiene todo el sentido. Gómez de Guillén. Y que la metálica genera unos armónicos que la otra cuerda pues no genera. Entonces, lo que dice él, el colchón, la amalgama, es que es una base. Guillén. Y luego también a nivel sonoro, el tema de la tercera es que tiene sentido. Es que a lo mejor en la cultura occidental eso no se valora. El hecho de que un instrumento lo que haga es crear un zumbido, que lo que crea es esas texturas, porque es al final lo que favorece es una textura musical densa, no podía hacer nada de contrapunto ni nada de eso. Tiene que ser una textura de acordes, una textura muy rítmica, y ese instrumento lo que hace es crear como una textura de conjunto grande. Pero es que eso tiene un sentido. Por ejemplo, en la etnomusicología se estudia mucho eso. El sitar, por ejemplo, es lo mismo. ¿Cuántas cuerdas de simpatía tiene el sitar? Pues el sentido de esto es lo mismo. Crear una textura así, como muy densa. Ahora ya vamos viendo pues también las transformaciones, el cómo querían hacer ellos las cosas. Es que queremos que esta guitarra suene muy grave. Entonces, pues hemos visto lo del tema de la trampa, ¿no? Que decía González antes. La prima es un lenguaje que utilizamos nosotros, pero la prima es la primera cuerda. O sea, en vez de estar afinada en un re o en un mi, está afinada en un si, para estar un poquito más baja. Entonces, vamos a ver. Un carácter especial ese instrumento. Hace una especie de disonancia rara, de elemento extraño, que creaba tensión en el sonido. Pero no tengo ninguna otra información sobre los músicos que hayan hecho nada por ahí. Entonces, lo que me he dado cuenta de que tiene que ver con esto, por ejemplo, hay un tema en este instrumento que me di cuenta de los trastes de esta familia antigua, en general, están puestos bastante mal. Los trastes no están, cuando tú haces el cálculo matemático puro, no coinciden. Y entonces también empiezo a pensar que cuando las cuadrillas tocan,
No es el Orfeón Donostiarra, no es el coro de la radio de televisión española. Hay tensión, hay disonancia. Es como si estos instrumentos también recreasen una pequeña disonancia, o sea, que no buscan una afinación absolutamente perfecta, que la podían tener, sino que buscan una cierta disonancia. No sé si es voluntario o no, pero empezó García. Pero a lo mejor esa disonancia y esa diferencia disonante es lo que hace que el instrumento suene mejor. Guillén. Es que ellos afinaban la guitarra para que cuando pisasen los acordes sonasen bien, aunque al aire sonase mal. Y dicen, madre mía, ¿qué cuerdas tendrían? ¿Qué instrumentos tendrían? Ellos decían, así suena bien, vale, luego tocaban y dicen, está desafinado. Pero cuando se ponían a tocar, desafinaban cosas y se tenían que calcular otra vez. González. Bueno, porque en el fondo la afinación igual que nosotros calculamos es falsa. O sea, no es justa nunca, prácticamente nunca. Es un compromiso, como muchas afinaciones. Entonces, el hecho de hombre baja, a ver, lo pedían de muchas iglesias para que afinase los órganos, porque él sabía afinar mejor que nadie. Si fuese pura matemática, cualquiera podría afinar. Y yo conozco laudistas que mueven los trastes, y claro, cambian de tono, cambian los trastes, mueven este y este, para que lo que van a tocar suene bien. Pero no puede sonar todo bien, es imposible. Gómez de Guillén. Ellos buscaban la perfección. Y claro, la realidad es que ningún instrumento hecho por quien sea va a dar una afinación perfecta. Es imposible. Porque una guitarra es muy extensa y a lo largo de todo el recorrido del mástil es imposible que esté afinado. Y no lo entiendo, porque la guitarra tiene que ser perfecta. La distancia de los trastes es perfecta, pero aún así es un instrumento que no es perfecto. González. Bueno, pero como nosotros tampoco somos perfectos, por eso no pasa nada. El caso es que te suene bien, pero matemáticamente puro no puede ser. No es un instrumento electrónico que tiene cierta frialdad. Yo no sé, un día estaría bien coger la distribución de los trastes de todos estos instrumentos que tenemos y empezar a ver si hay una lógica común de algún tipo, o a lo mejor quizás no la hay, tampoco. Bueno, aquí se queda abierta como una incógnita. Otra de las incógnitas que tiene esta guitarra era si estaba bien trasteada y los instrumentos del conjunto pues también. Una cosa que pasa con la afinación es que, volviendo a comparar con el mundo de la música clásica, la música clásica tampoco es perfecta la afinación. De hecho, no sé si me equivoco, pero creo que los pianos, por ejemplo, tienen una afinación temperada y a la tercera octava es como que hay que reajustar, porque si se hace de forma matemática perfecta, está realmente desafinado. Entonces, nuestro oído es lo que es perfecto, quizá lo que no es perfecto es la afinación matemática, no sé si me explico. Entonces la música pues tiene estas incógnitas que bueno, que quizá la imperfección es lo que la mantiene viva y lo que nos mueve realmente a seguir escuchándola y a seguir tocándola. Vamos a pasar, ¿vale? Esta es una de las conclusiones. Vamos a ir pasando a la función. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que ellos iban haciendo pues, prueba y error a ver qué salía. Entonces, si le iba gustando, pues seguían un poco con esa visión, por ejemplo, de seguir con la idea de que esta guitarra, por lo que tenemos a día de hoy, funcione como el bajo del conjunto. O sea, ya si lo vemos, por ejemplo, como en una orquesta, sabemos los violines, las violas, los chelos, los contrabajos, esta guitarra sería pues el contrabajo. O sea, la han como preparado para que sea ese soporte grave que tantas veces hace falta y que nosotros a lo mejor simplemente por cómo en nuestro oído nos centramos en la melodía y se nos queda la melodía, pero lo que está sosteniendo ahí es todo el rato, ese soporte es el grave. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo quizás esta guitarra funcionó como otras cosas, que esto también es una de las cosas una de las incógnitas que quedan abiertas, ¿vale? Voy a poner otro diálogo. Bien. O sea, en el mundo hispánico de los instrumentos no había un instrumento que hiciese función de bajo en las familias de guitarra. Igual que en la familia de los violines estaba el contrabajo que venía de la viola de gamba, pero la guitarra no existía. Entonces, el conjunto de guitarra, el instrumento que hacía de bajo era una guitarra afinada más grave. Y tiene todo el sentido, porque hablando con Juan, pues cuando hemos grabado este año, por ejemplo, en Nervio,
cuando ya haces bien la guitarra, te das cuenta de que tiene todo el sentido, tanto de la tercera como de la afinación, el instrumento en sí. Mira, entraron los animeros a tocar a la plaza de Nervio, iban 6 o 7, y yo no había sacado el instrumento, estaba grabando con el móvil y de pronto veo que empiezan a entrar a la plaza. Y Juan iba el último. ¿Te puedes creer que la guitarra se oía perfectamente? La guitarra mayor, con la presencia que tenía. Y había 3 laúdes, violín, 2 guitarras y la guitarra mayor no había entrado todavía a la plaza. Eso tiene mucho sentido, porque si el instrumento está bien concebido, bien afinado y con su chillona y con todo eso, que esa guitarra nos sirve de soporte y esa guitarra puede estar ahí y puede hasta 5 instrumentos soportarlo. ¿Por qué era tan importante para las hermandades de ánimo de esa guitarra? Porque realmente era la guitarra que servía de soporte. Con esa guitarra podía soportar un conjunto de 5 o 6 instrumentos. Las hermandades compraban y solo la usaban en 2 semanas al año y seguían guardadas, que la guitarra de Benablón se conservó por eso. Gómez de Guillén. Hay una cosa que me hubiera gustado saber de la original, ver el desgaste del diapasón y todo el recorrido de la guitarra mayor, porque esa guitarra, por el tiro, por el trasteado que tiene, puede que todo el recorrido llegara hasta abajo. Y lo que tú has dicho puede tener una función como instrumento de conjunto, de formación de cuadrilla, pero yo creo que ese instrumento fue muy versátil, se utilizaba de forma muy versátil. Que ese instrumento, afinado por debajo de la guitarra, o sea, transportado con cejillas, se podía afinar como una guitarra, como un tenor, incluso como un requinto por los trastes que lleva. La música antiguamente también la hacía un músico solo, la música de cuadrilla en los cortijos. Guillén. Hubiera sido un instrumento también muy versátil porque tiene todo el recorrido. Lo que pasa es que yo sí he oído, por ejemplo, que a esa guitarra no se les ponía cejilla ni nada. Y además, yo creo que solo se usaban cuando estaba toda la cuadrilla ya formada. O sea, no era la típica guitarra de hacer baile, sino la de estamos ya en la hermandad, sacamos la guitarra que vamos a tocar en la misa. También piensa una cosa, es que la guitarra en la calle se oye poco. Cuando vamos tocando por la calle no oímos nada y tener una guitarra de esas es un cañón. Si es que eso tiene unos graves y una proyección. O sea, es que tiene totalmente sentido. Gómez de Guillén. Ya. Pero ahí tenemos que ver una cosa, porque al final lo que ha hecho Carlos, sin una copia de la original, no deja de ser una interpretación. Porque yo de los instrumentos que se conservan originales, de lo que estamos haciendo ahora, los originales suenan menos, tienen menos volumen. Yo lo de los guitarros originales que yo he estudiado, cuando los afinan, bueno, a la afinación que nosotros ponemos ahora, tienen menos proyección. O sea, lo que estamos haciendo son interpretaciones, estamos haciendo copias. Pero también cuando se hace una copia se hace una interpretación. Yo creo que es motivo de poner un poco el enfoque ahí, porque los instrumentos antiguos no tenían tanta proyección como los de ahora. Guillén. Puede ser que estuviera preparada para muchas más cosas de las que se usó. Gómez de Guillén. Pero esto son suposiciones. Tras la duda de si esta guitarra tenía el recorrido del mástil desgastado, Carlos González lo dejó ver a través de una evidencia. Hola, Ana. El mástil está usado en toda su longitud. O sea, se encontraron la guitarra con el mástil usado en toda su longitud. ¡Qué fuerte! O sea, aunque nosotros a día de hoy la usemos como bajo de conjunto, incluso a nivel percutivo, porque esta guitarra, bueno, ya vemos que tiene los golpeadores ahí, y en la música tradicional las guitarras se tocan con golpes. Entonces, también era, aparte de ser un bajo y percusión, pues también pudo ser un instrumento solista. Dentro del conjunto no lo sabemos, ahora mismo no tenemos constancia de eso, pero sí que a lo mejor pudo llegar alguien y decir, pues la voy a encargar así porque me gustaría tocarla y puntearla y a ver cómo suena punteada. A lo mejor con otra afinación, no se sabe tampoco, ¿vale? Entonces, como bien he dicho antes, debido a las cuerdas que tiene esta guitarra, pues había que tocarla de forma un poco diferente y esto nos lo va a contar Juan otra vez. Montiel Vilá. Nosotros utilizábamos en la guitarra mayor nuestra cuerdas de la segunda del laúd, que se quedaban muy sueltas, pero no desquintaban. Y ahora me he dado cuenta de que con la guitarra esta, con las cuerdas de carbono, por la presión o por lo que sea,
Si no es más por la gorda cuerda metálica, desquinta. Que al aire suena afinada, pero miente cuando la pisas. Tienes que que pisar el traste, entonces ahí no miente. Mentir es desafinar, ¿vale? En nuestro vocabulario. Y eso, Juan, por ejemplo, afina su guitarra dejando esa cuerda metálica un poquito más baja para que aun tocando encima del traste pues no se note tanto ese desfase, esa desafinación. Aún así es lo que le da el encanto a esta guitarra y lo que hace que proyecte tanto también esa cuerda. Y bueno, tras esto me gustaría dar un pequeño final a esta charla, conferencia, y luego mientras se preparan los músicos, que vamos a tocar la guitarra aquí y vamos a escuchar cómo funciona también en el conjunto, os voy a dejar una reflexión final. Bien. Es casi milagroso que haya llegado una hasta nosotros y que la hayamos podido entender. A nivel de cómo se toca, cómo se afina, de cómo se construye, de qué función tiene en el conjunto, es casi un milagro, aunque siempre nos inventamos algo, ¿no? De todo siempre se inventa algo. O cosas que te piensas que son de una manera y a lo mejor no eran así, como lo estás idealizando, porque sí, idealizamos muchísimo. Claro, al final estás interpretando algo que no sabes cómo era exactamente, pero ahí tiene muchas cosas que ya son datos que dices, esto tenía que ser así, porque hay un especialista que te dice, el tiro de esta guitarra es para ir afinado así, o por la tapa de esta guitarra esto se hace así y tiene relación con esto. Claro, cuando ya viene y te dice Juan Vila, no, claro, pero es que a mí me han explicado que esta guitarra, o Salvador de la Venta, que decía, es que la abuela tiene que ir afinada a lo suelto. ¿Por qué? Porque es que los viejos las llevaban así. Y claro, cuando te pones a tocar, dices, ahora entiendo que sea el soporte de todas las músicas este instrumento. Bueno, con esto concluye la parte del trabajo. No sé si tenéis alguna pregunta. Es el momento. No sé cómo tomarme esto. Bueno, no sé. Una pregunta, Ana. Sí. Cuando has dicho lo de que no sabía ejemplo tuyo que era afinar por sones, me ha despertado curiosidad de cuántas formas de afinar hay, aparte de la de sones, y de qué forma afinan ellas. Pues yo tampoco entendí bien su forma, porque esto es lo que nos pasa un poco a todos, pero ellos afinaban por cejilla, o sea, poniendo la cejilla. Venga, yo esto lo voy a tocar poniendo la cejilla en el 5. Yo ahora esto lo voy a tocar poniendo la cejilla en el 2. O sea, era como una forma de arreglar los instrumentos para que igual pudieran seguir sacando pues esa sonoridad, ese potencial que tenían pues cada uno. Y bueno, ya os digo que cada cuadrilla pues afinaba o sea, se inventaba como su sistema, que luego tiene todo el sentido. Es curioso, pero la verdad es que todas suenan muy bien. Porque cada una tenga su forma de hacerlo, o sea que... Y cada instrumento se arreglaba. Ellos lo llamaban así, arreglar la guitarra, no afinarla, arreglarla. Porque entonces no había sentido. Y entonces ellos buscaban sacar, por ejemplo, si tenían 5 guitarras y las afinaban todas iguales, siempre era el mismo sonido. Entonces, para crear un armónico tienes que arreglar. Entre ellos se inventaba una afinación que de hecho se ha publicado como incluso Pedro Cabrera, decimos, la ciframos, la arreglamos, Juan Vila arregla la guitarra española bajando la prima o subiendo la tercera, en fin, de manera que tú oyes las dos guitarras una al lado de la otra y cada una suena diferente, porque entonces no había cejilla, entonces se usaba así. Pero eso tiene mucho mérito. Y los sones, pues ya claro. Un segundo, pues... Eso tiene muchísimo mérito, porque si habéis ido a un conservatorio, si habéis estudiado música, solamente de oído que consigan esos sonidos, eso tiene muchísimo mérito. Eso es así. Exactamente, bueno. Es que es muy fuerte. Sí, claro. Era buscar el armónico, buscar la orquestación con lo que tenían en el momento. Había 5 guitarras, pero no tocaban ninguna igual. Ellos hablaban así, por ejemplo, que habla Salvador de la Venta, la guitarra lo suelto, la guitarra lo sencillo, la guitarra pasada. La guitarra pasada era la guitarra de 7. Como el guitarro, por ejemplo, uno de los guitarros que tenemos aquí.
Entonces, es decir, la guitarra pasada era porque iba súper aguda, muy aguda, iba pasada. Yo la llamaba, esto ya va pasado. Para los que vamos al conservatorio, en los que hemos estudiado también música, esto es hacer una escordatura. O sea, es cambiar como la afinación de una cuerda, pues básicamente para eso, para que no sean todas iguales. Justo lo contrario de lo que pasa también en la música clásica, que se ha estandarizado una afinación y bueno, o sea, tiene su encanto, pero también es como que se busca una perfección, una verdad absoluta. Y la música tradicional, lejos de buscar una verdad absoluta, busca defender su propia verdad. Y por eso es tan rica. O sea, porque no hay... no estamos a la búsqueda de una verdad absoluta, sino de muchas verdades, de cuidar esas verdades, de transmitirlas, de entenderlas, de respetarlas. Entonces, me parece curioso también que se haya desprestigiado mucho la música tradicional, a los músicos tradicionales, porque es que es por desconocimiento, porque si supieran la cantidad de cosas que se han inventado y a las que han llegado a... Es que es alucinante. O sea, a mí por lo menos me sobrecoge incluso. Bueno, el decir que poco... No saben apreciar el mérito de lo que hacen. Y pues nada, ¿alguna pregunta más? ¿Sabe a quién le preguntaría yo sobre la guitarra mayor? ¿A quién? Porque ha tenido la habilidad, bueno, la perspicacia, la sabiduría de utilizar una guitarra mayor para otro tipo de música y buscando otros resultados. Con José Robles, utiliza la guitarra mayor con la misma afinación y también, pero le busca otro resultado. Entonces, a lo mejor, cuando se planteaba la duda de, claro, con 18 trastes no va a ser un instrumento solamente para hacer armónicos, está claro que ese instrumento es funcional. Pues mira tú por dónde. A lo mejor Juanjo sí, va a buscar precisamente el origen. Entonces, a mí eso me ha parecido, bueno, además, escuchar ese instrumento en las manos de él, pues claro, sobrecoge, esa es la verdad. Pues no, pero tiene toda la razón, porque podría ser, es verdad, o sea, podría ser el músico que pudiera interpretar como de forma solista con esta guitarra. Bueno, yo podría decir que me enamoré de estos instrumentos a través de vosotros, o sea, lo conocí a través de vosotros y es verdad que me enamoré de estos instrumentos. Primero me compré un tenor, guitarra tenor, luego me metieron en una trampa porque dijeron, prueba, yo feliz me dijo, prueba esta guitarra, pruébala, llévatela y pruébala, y ya nunca más se la devolví. Y luego ya lo último que tengo es guitarro que me ha hecho aquí este señor Gómez de Guillén, que me ha hecho un guitarro pequeño ya, que está afinado en la, ya sabemos que el tenor está en fa sostenido y la guitarra mayor está en si, como habéis visto. Yo he ido buscando sonoridades en los tres instrumentos y es verdad que en el proyecto que estoy actualmente con Carolina con Pintura, la verdad que acabamos de grabar un disco y todo está hecho, hago melodía y armonía con la guitarra mayor, hago melodía y armonía con el tenor y el guitarro pequeño que me llegó tarde lo he aprovechado para también hacer incluso las dos cosas. Entonces creo que los tres instrumentos que yo tengo, me faltaría el que no sé cómo se llama, que está afinado al 7, que sí también. Sí, el guitarro pasado. El guitarro pasado ese no lo tengo, porque ahí creo que no voy a llegar. Entonces sí que creo que con esos tres instrumentos se puede. En los tres, yo estoy experimentando, llevo ya 3 años, y sí que mi próximo disco es un disco que va a estar dedicado a guitarra y grabado con guitarra, porque estoy experimentando con esas sonoridades. La guitarra mayor, particularmente, me enamora y me fascina todas las posibilidades que tiene desde el traste cero al aire hasta el 15 o hasta donde he podido llegar trabajando y haciendo arpegios, ritmos, melodía por grave, melodía por agudo, y me da muchísimo. Vamos, yo invito a todo el mundo a que se ponga a trabajar o que quiera trabajar con la guitarra mayor, no solo en la parte de armonía, sino en la parte melódica, que es un instrumento que invita a hacer todas esas posibilidades. Por lo menos a mí me está descubriendo un mundo de posibilidades bestial. El guitarro tenor también y el agudo también es verdad que es ya
para hacer melodía y hacer acompañamiento sobre eso. Pero la guitarra mayor es espectacular la posibilidad que tiene. Súper versátil. Sí, porque guitarra está ahí, el teclado. ¿Ha venido esta tarde? Sí, de hecho quería ir introduciendo la parte musical. Juan, si puedes venir y ya... Vamos a ver primero cómo funciona la guitarra mayor y mientras tanto se van a ir preparando el resto de músicos porque ya tenemos que ir cortando. Y bueno, mientras tanto me gustaría dar las gracias pues a... Me gustaría darle las gracias al Museo de la Ciudad de Murcia por este espacio, por los cuidados y por todo. Y bueno, gracias también por contar conmigo para este seminario, que ha sido una oportunidad preciosa. Y bueno, muchas gracias. Vale.
Muchísimas gracias y espero que haya gustado.